Saludos todos. Miguel Ángel Durán en una nueva entrega de su espacio, La Literatura del Derecho. Hoy un tema súper interesante, como siempre, dedicado muy específicamente a establecer las dos instituciones que manejan la política laboral en la República Dominicana. Así que les invito de inmediato a prestar la debida atención porque el tema va a resolver muchas dudas de muchos empleados y de muchas instituciones a la hora de saber dónde ir y por qué ir ahí a esclarecer, dirimir alguna situación de orden administrativo, por lo menos informarse y orientarse. Bien, en República Dominicana existen dos instituciones, básicamente, que manejan la política laboral del Estado, porque es el Estado quien designa a esos dos funcionarios de esas dos instituciones. Muchos países dirán, pero ven acá, ¿por qué tienen dos instituciones que se dedican a lo mismo? Pero el desarrollo de este contenido pudiera aclarar alguna de esas situaciones. Y no en muchos países, también muchas personas en nuestro país pudieran tener esa confusión en algún momento. Miren, el Ministerio de Trabajo, antigua Secretaría de Estado de Trabajo, es la que maneja la política del Estado con empleadores y trabajadores, pero no desde el punto de vista de la inversión directa del Estado, no donde los empleados que permean en las diferentes empresas tienen algo que ver con la administración pública, ni mucho menos con la parte central, ni con la parte orgánica del Estado. Simplemente como aparato adjetivo, como partes adjetivas necesarias en todo país, en toda nación, donde hay inversiones privadas, donde hay empresarios nacionales y extranjeros que hacen inversiones y crean empresas y contratan empleados. Sin embargo, a pesar de las reglas internas de las empresas, existe una ley de trabajo que rige en cada nación. Y de ahí se deriva que nosotros tengamos un Ministerio de Trabajo, un ministro de Trabajo y otros funcionarios que sean designados por el Poder Ejecutivo para que se le dé seguimiento al cumplimiento de la Constitución de la República y de la ley que dispone la creación de la legislación laboral en esos niveles, el comportamiento de empleadores y trabajadores de forma privada y todo lo que se regula, incluyendo los tribunales. Ahora bien, paralelo a esto, ya para el año 2008, específicamente el 16 de enero del año 2008, también se establece, se crea, se promulga la ley 41-08, en donde se crea la Secretaría en ese entonces, hoy también Ministerio de Administración Pública, que tiene que ver con el manejo de empleadores, del empleador, en este caso el Estado, a través de sus instituciones, con los trabajadores de la administración pública. Entonces, nosotros tenemos dos instituciones que manejan la parte laboral en la República Dominicana. Una que maneja esa parte privada, donde los inversionistas, los empresarios, empleadores, en este caso fuera del Estado, tienen una responsabilidad frente al Estado y frente a los trabajadores de sus empresas, conforme a una ley especial para eso, que es la ley 16-92, que es la que crea el Código de Trabajo de la República Dominicana. Pero también tenemos la administración pública, el Ministerio de Administración Pública, que es también un funcionario, el ministro de Administración Pública, al igual que el ministro de Estado de Trabajo, son funcionarios que son elegidos por el Poder Ejecutivo, por el gobierno de turno. Entonces, en este caso, el de Administración Pública, amparado, como dijimos, por la ley 41-08, maneja la política laboral desde el punto de vista más céntrico, desde el punto de vista de las inversiones del Estado a través de las instituciones del Estado. Cada ley, cada institución está manejada por una ley adjetiva, por una constitución interna, pero ambas se derivan precisamente del respeto al orden constitucional, a la Constitución específicamente del 26 de enero del año 2010.
Entonces, es interesante saber quiénes deben ir al Ministerio de Trabajo a orientarse, a obtener informaciones, asesorarse, y quiénes deben ir al Ministerio de Administración Pública. El Ministerio de Trabajo está ubicado en el Centro de los Héroes, en la antigua feria, y el Ministerio de Administración Pública, la oficina principal, está ubicado en la avenida 27 de febrero, próximo a la avenida Núñez de Cáceres, en el Distrito Nacional, ambas instituciones de forma principal. Evidentemente que el Ministerio de Trabajo tiene dependencias en todas las provincias del país. En todas hay un representante local de trabajo, hay una oficina de trabajo, para que las situaciones de cada lugar sean ventiladas inicialmente en esa región, tenga el servicio de orientación más inmediato, más próximo, y se puedan registrar todas las documentaciones sin necesidad de trasladarse al Distrito Nacional. En el caso del Ministerio de Administración Pública, también se está procurando una extensión y presencia por donde quiera. Sin embargo, hasta ahora, hasta este momento, hay una limitación, puesto que el aparato gubernamental, el aparato céntrico, se mantiene en el Distrito Nacional y las orientaciones a nivel provinciales son un poco escasas, un poco difíciles, y normalmente las personas tienen que recurrir aquí a la capital, al centro de la ciudad, al mismo ministerio, a la misma edificación para orientarse. Entendemos que próximamente se debe trabajar en una mayor inversión porque las instituciones del Estado están diseminadas en todo el país. El presidente de la República es el administrador de los fondos del Estado y de toda la administración pública de manera esencial y fundamental, y él designa los ministros de cada institución para que manejen, para que dirijan conforme su organización, conforme lo que han establecido previamente en la política laboral, en este caso, en cada institución. De modo que vamos a esperar que prontamente el Ministerio de Administración Pública pueda estar en Santiago, en Samaná, en donde quiera. Sabemos que hay informaciones, sabemos que hay algunos funcionarios que brindan esos servicios, pero todavía no de una forma céntrica, que cada provincia cuente, al igual que el Ministerio de Trabajo, con una representación del Ministerio de Administración Pública, de manera completa, de manera compacta, y que tengan todas las posibilidades y facilidades para poder orientar, porque se supone que hay empleados del Ministerio de Obra Pública en todo el país, prestando servicios en muchas partes del país, y que cualquier situación se puede ventilar por allá de manera administrativa. Por lo menos establecer recursos humanos en lo que tiene que ver de la administración pública, en la orientación de la administración pública, en las principales provincias. El Ministerio de Educación tiene presencia nacional, todo el mundo lo sabe. Al igual que el de Obras Públicas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública. Y todas corresponden, estas tres principalmente, a la administración pública. Por lo tanto, cualquier desvinculación o situación laboral del Estado, de estas personas, sean maestros, sean médicos, del Instituto de Salud Pública, de algún centro público o de obras públicas o de otra institución que preste servicio provincialmente, puede ahí mismo manejarse en una de esas provincias y poder recibir los servicios. Para muchos es muy cuestionable que, siendo el presidente de la República, siendo la cabeza de la administración del Estado, tenga la potestad de designar el ministro de Estado de Trabajo en la política laboral privada, entre comillas, y también el ministro designa al ministro de Administración Pública, que maneja la política laboral desde el punto de vista más céntrico en lo que tiene que ver con todos los empleados o servidores públicos, muy específicamente. Fíjense, existiendo edificaciones en lugares diferentes, porque cada una se maneja con una ley diferente. Entonces, este programa, reitero, como en otras ocasiones lo he hecho, tiene la intención de educar, tiene la intención de orientar,
no lo sabemos todo, pero por lo menos damos la debida orientación para que las personas vayan más allá, investiguen y puedan obtener un mayor contenido al que el tiempo nos depara a nosotros, porque el poco tiempo aquí no lo podemos decir todo. De modo que eso es para la comprensión. Yo voy a leer rápidamente un contenido que tiene que ver con las diferentes denominaciones que ha tenido lo que hoy conocemos como Ministerio de Trabajo, antigua Secretaría de Trabajo y otros nombres que ha recibido durante su existencia y hasta nuestros días. Bien, el Ministerio de Trabajo es la más alta autoridad por ley en materia de administración del Estado, asalariado, ¿verdad? Recuérdense que el ministro de Trabajo también es el que preside el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que ese es otro tópico a tratar en otro tema. En algunos países se llama Ministerio o Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. En República Dominicana nosotros tenemos que el presidente del Consejo de la Seguridad Social es el ministro de Trabajo, es quien lo preside. Sin embargo, el ministro de Trabajo, por un lado, y el sistema de seguridad social andan en oficinas independientes, aunque tengan la dependencia en el aspecto del Consejo, andan en renglones independientes, por leyes diferentes, para que se comprenda. No están en el mismo espacio físico. Sin embargo, en la mayoría de países hispanos y latinos existe esa conformación. En la misma edificación y la misma denominación, se llama, por ejemplo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o de la Seguridad Social. Ustedes pueden investigar esa parte. Evidentemente, desde el punto de vista de lo que manejamos un poco la ley 8701, que es la que rige el sistema de seguridad social en la República Dominicana, y viendo que quien preside el consejo que se forma de la seguridad social conforme a dicha ley es precisamente el ministro de Estado de Trabajo, nosotros diríamos lo mismo. ¿Por qué no fusionar en una sola legislación la parte que tiene que ver con la ley 1692 y la ley 8701 sobre el sistema de seguridad social y hacer una sola denominación, Ministerio de Estado de Trabajo y Seguridad Social de la República Dominicana? Lo dejo ahí, en esa parte, porque definitivamente eso corresponderá en algún momento al Congreso de la República, previa iniciativa de sus legisladores o del gobierno central. Entonces, el 30 de junio de 1930, mediante la ley 1312, que modificó la ley número 1146 del 1929, dentro de la ley de Secretarías de Estado, fue creada la Secretaría de Estado de Trabajo y Comunicaciones. Oigan, ¿cuál fue la primera denominación? Secretaría de Estado de Trabajo y Comunicaciones. En base a lo estipulado en el artículo 54 de la Constitución de ese entonces, con las siguientes atribuciones: mantener relaciones con los centros obreros, estudiar las resoluciones o las iniciativas tomadas por las conferencias de obreros del mundo, porque el movimiento sindical de esa época, de los años 1930 y siguientes, y desde antes también, era muy sólido. La mayoría de reclamos estaban iniciados y definitivamente bien defendidos por grupos organizados en común, denominados sindicatos, que eran una fortaleza contra cualquier sistema político, para la política laboral y para tener cuidado en lo que tiene que ver con el desarrollo de la implementación de leyes y reglamentos o resoluciones que vayan a afectar a la parte que presta servicios, que crea riquezas al trabajador, a la mano de obra, al obrero. Entonces, seguimos con esta parte. Su compromiso también, estudiar las resoluciones o las iniciativas tomadas por la Conferencia de Obreros del Mundo. Decimos, proteger al obrero, preferentemente al dominicano, procurar trabajo a los obreros dominicanos, fijar días y horas de trabajo y todo eso. Esta ley fue modificada por la ley número 79, que transfiere a esta institución la función de dirigir Hacienda Pública del gobierno dominicano, incluso la propiedad, fondos, créditos, derechos y recursos del mismo, bajo la denominación de Secretaría de Estado de Trabajo, Hacienda y Comunicaciones. Oigan bien, estoy hablando de las transformaciones desde el origen.
En ese mismo año, la ley 179 modifica el artículo 10 de la ley 79, creando una institución exclusiva para mejorar los asuntos de Hacienda. A lo largo de la historia, esta estructura experimentó cambios sucesivos en las funciones asignadas por las leyes, reglamentos y decretos. Fue llamada Secretaría de Estado de Trabajo. En el año 1934 se le denominó Secretaría de Estado de Trabajo, Agricultura, Industria y Comercio. Luego, Agricultura y Trabajo en el 1935. Luego, Secretaría de Comercio, Industria y Trabajo en el 36. Es decir, regresó de nuevo a lo que significaba o se denominaba en el 34. Secretaría de Estado de Agricultura, Industria y Trabajo en el 1938. Fíjense cómo se mezcla la Secretaría de Trabajo con Agricultura. Secretaría de Trabajo y Economía Nacional en el año 1945. Los diferentes nombres en diferentes leyes y años. Y así sucesivamente hasta llegar en 1959 al nombre actual hasta hace 5 o 6 años. Nombre actual de Secretaría de Estado de Trabajo, porque hoy es Ministerio de Trabajo. La ley número 786 de Secretarías de Estado crea la Secretaría de Estado de Trabajo, Agricultura, Industria y Comercio en el año 1934, como dijimos, cuyas funciones fueron separadas un año más tarde por la ley número 914 del 1 de junio de 1935, creando dos instituciones, la Secretaría de Estado de Agricultura y Trabajo y la Secretaría de Estado de Comercio e Industria. Ahí se separó lo que era industria y comercio. En el año 1938, la ley número 786 de Secretaría de Estado es derogada por la ley número 1477 del 1 de marzo del año 1938. Esta ley integra nuevamente las funciones de trabajo con las de agricultura e industria, ya que crea la Secretaría de Estado de Agricultura, Industria y Trabajo y la Secretaría de Estado del Tesoro y Comercio. Oigan esto, ¿eh? Luego se denominó Secretaría del Trabajo y Economía Nacional por medio de la ley 129 del 4 de diciembre del año 1942. Posteriormente, el 4 de mayo de 1945, la ley número 889 dispone la supresión de la Secretaría de Estado de Agricultura, Industria y Trabajo, cuyas atribuciones en cuanto a trabajo e industria pasaron a la nueva Secretaría de Estado de Trabajo y Economía Nacional, dejando fuera de este organismo las relativas a la agricultura, creando a tales fines la Secretaría de Estado de Agricultura y Riesgo, por fin. El 20 de abril de 1948 se aprueba la ley número 1682, que instituye por vez primera un organismo exclusivo para los asuntos laborales, sustituyendo la Secretaría de Estado de Trabajo y Economía Nacional por la Secretaría de Estado de Trabajo y la Secretaría de Estado de Economía Nacional un año después. Es dictado el Código de Trabajo de la República Dominicana mediante la ley número 2920, como le dicen muchos, 2920, pero es 2920, del 23 de julio del año 1951, denominado Código de Trujillo, Código Trujillo de Trabajo. Así se denominó la anterior ley de trabajo de la República Dominicana, anterior a la actual ley 16-92. En el año 1954 es dictado el reglamento orgánico y funcional mediante la ley número 9946 del 21 de mayo del 1954 de la Secretaría de Estado de Trabajo, Economía y Comercio, el cual se mantiene vigente hasta la fecha. La ley número 4010 del 24 de diciembre de 1954 modifica la ley 3435 del 21 de noviembre de 1952 y suprime de nuevo las atribuciones relativas al comercio, cambiando la denominación por la de Secretaría de Estado de Trabajo y Economía. Oigan bien, vuelve a tener que ver con economía y creando la Secretaría de Estado de Industria y Comercio. Es a partir de 1952 específicamente que ya existe el Ministerio de Comercio como tal, porque casi siempre estuvo adherida a la parte laboral. En esos años se entendía que tenía que estar prácticamente fusionada en esa época, en la interpretación, en el lenguaje,
en lo que se podía manejar dentro de la política laboral estaba mucho fusionado con el manejo del comercio, con el manejo de la industria. Y siempre ha sido así, definitivamente, porque entendemos claramente que lo que tiene que ver con industrias, comercios, etcétera, la empleomanía, las relaciones de todo eso, concluye en una parte que tiene que ver con las relaciones y derechos tanto de empleadores como de trabajadores, pero de estos últimos básicamente. Y para eso se necesitaba que en el desarrollo del tiempo hubiera una ley especial para manejar esos conflictos, tanto de forma administrativa, con el Ministerio de Estado de Trabajo de manera exclusiva, como con los tribunales de trabajo que crea la ley 16-92. La modificación que introduce a la ley número 4378 de Secretaría de Estado, el decreto número 2306 bis del año 1956, suprime la Secretaría de Estado de Justicia y Trabajo y crea la Secretaría de Estado de Trabajo. En el año 1959, la Secretaría de Estado de Trabajo adopta la denominación de Secretaría de Estado de Trabajo e Industria, conforme con las disposiciones del decreto número 5137 del 11 de septiembre de 1959, que integra la Secretaría de Estado de Agricultura y la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, para que en lo adelante se llame Secretaría de Estado de Agricultura y Comercio. En su recorrido histórico, las funciones básicas de la Secretaría de Estado, hoy Ministerio de Trabajo, han sido las de regular las relaciones laborales del trabajo asalariado, velar por el fiel cumplimiento de las normas de trabajo, mediar en los casos de conflicto, registro de organizaciones sindicales, aprobación de tarifas de salarios mínimos, etc. Y presenta 3 etapas fundamentales en el desarrollo institucional. La primera nos remite al Ministerio antes de la aprobación del Código de Trabajo del año 1951. La segunda, después de aprobado el Código en el 1951. Y la tercera, evidentemente, se inicia con la aprobación de la vigente Ley 1692. Evidentemente que todo esto que yo he leído de esta fuente de carácter administrativo, no he tomado en cuenta, pero sí para nuestro público, decirles que todo esto, y antes de 1930, todo el mundo recuerda que fuimos intervenidos por los norteamericanos. Entonces, esa intervención data, según recogen los datos de la época, desde 1916 a 1924. Durante ese periodo de intervencionismo, el gobierno norteamericano, para bien o para mal, pero más para bien que para mal, nos ayuda, nos corrobora con la creación de instituciones para poder organizar el Estado dominicano, para poder dirimir situaciones que hasta ese momento eran imposibles, dado el desorden político que existía en aquellos tiempos, donde existían golpes de Estado de la noche a la mañana. No se sabía muchas veces quién era el presidente, hasta que los norteamericanos definitivamente ingresan a la isla, a nuestro territorio, y toman control. Y dentro de esa política de creación de las aduanas, también surge la de un departamento de trabajo, algo que manejara, no a nivel del Ministerio de Trabajo hasta los años que estuvimos dialogando, hace unos minutos, 1930 en adelante, pero por lo menos en esa intervención se deja establecido una especie de departamento de trabajo, para que las situaciones de la época, evidentemente una población muchísimo menor que la que tenemos en el 2021, pudieran ser resueltos de manera fácil y rápida. Alguien debía enfrentar esas situaciones y para eso se creó un departamento de trabajo, que con el tiempo adquiere, con el desarrollo industrial, social, económico, político de la nación, adquiere lo que hoy conocemos como Ministerio de Trabajo de la República Dominicana. Lo dejo hasta aquí. En una próxima entrega continúo hablando del Ministerio de Administración Pública. Gracias por su atención. No olvide darle like y suscríbase para que podamos producir y continuar produciendo contenidos de esta naturaleza. Muchas gracias. Bendiciones.